Amado, por la oportunidad que nos das de estar acá en este lugar, Señor. Grande eres tú, Padre de la gloria, y digno de toda alabanza, Señor. Oramos en este lugar, en esta preciosa noche, Señor, para darte gracias, Padre de la gloria, por permitirnos estar acá reunidos en tu nombre y poder dialogar sobre tu palabra, Señor, sobre esta carta preciosa que tú dejaste, papito Dios, para que cada uno de nosotros la estudie y la haga nuestra, Padre. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos desde ya que toques nuestros corazones y que nos ayudes, Padre, a tener entendimiento con la palabra para podernos gozar todo el tiempo en ella, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a hacer tu voluntad y no la nuestra. Padre, en el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Gracias, Señor. Bien, terminamos entonces la primera carta a los tesalonicenses, ¿verdad? Y entramos entonces a la segunda carta, que es más cortita, 3 capítulos. Y como siempre, estas 2 cartas hablan mucho acerca de los tiempos finales. Tiempos en donde muchos de nosotros, pues, no sería bueno que nos quedáramos y viéramos eso, ¿verdad? Y dice el versículo 1, solo tiene 12 versículos, mire qué cortita es esta. Dice entonces el versículo 1, Pablo y Silvano. ¿Quién es Silvano? Ahora sí ya saben, ¿verdad? Bueno, por lo menos ya saben ahora quién es Silvano. Pablo, Silvano y Timoteo. Timoteo se presume que era un chamaquito con mucho amor a la obra, que Pablo lo había adoptado como un discípulo de él, al que lo siguió de una manera tremenda, ¿verdad? Dice Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. ¿Por qué usted cree que da tanto énfasis en aquí en decir en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo? Dígame algo sobre eso. ¿Por qué usted cree que Él habla de esta manera acá? No todo al mismo tiempo, porque es que si me ha... Quería gastar tinta, dice Yadir. ¿Por qué cree usted que da mucho énfasis? Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por agradecimiento, sí. Pero ajá. Para hacer énfasis entre la diferencia del Dios Padre y Dios Hijo. Y Dios Hijo, porque como lo que decía ahorita, ¿va? Nadie va al Padre si no es por Él, ¿verdad? El 2 dice, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Otra vez, mire, vuelve a dar un énfasis sobre la misma cuestión. Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que yo digo, a mí me gusta hablar mucho de las religiones, pero a mí no me cabe por ningún lado en el cerebro, hermano, alguien que diga que está en el Evangelio del Señor y no aceptar a Jesucristo. Porque es que, cónchale, la Biblia habla por todos lados de que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre sino es por Él. Que Jesucristo es el mismo Padre. También, pues, o sea, hermano, dígame usted, dígame algo sobre esto. O ustedes estudian demasiado y no quieren hablarme de esto. Cuando veo a los publicitarios, Ajá. o sea, hacer su planteamiento loco, porque para mí es un planteamiento loco de ellos. Y me pongo a analizar y me respondo a mí mismo, ¿en qué Biblia leen ellos? ¿De qué? Perdón. ¿En qué Biblia leen? Sí. Porque según ellos predican la palabra,
predican una sana, según ellos, una sana doctrina. Ajá. Sin embargo, no se han puesto a leer estos versículos, a analizar qué dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Como el primer versículo, Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo, y vuelve a repetirlo. Ahora, cuando en la Biblia hay un pasaje que marca 2 veces la misma expresión, así en 2 versículos seguidos, es porque hace énfasis acerca de lo que el escritor quiere señalar, quiere marcar a la iglesia. Aquí sucedió un evento hace tiempo con un hermano de la iglesia sobre esa cuestión. Y mi esposa el otro día se sentó en la mesa y me dijo, a ver, explícame esto. Sí, usted sabe, cuando la mujer habla de que uno... Explícame esto. No, yo no lo hice. Porque ella me decía, por ejemplo, ¿cómo está la cuestión entre Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Sabemos que el Espíritu Santo, pues, ¿qué espíritu es ese? ¿Ah? Claro, es de Dios, pero vamos a ver. Voy a ir más explícito. Cuando el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, dice la Biblia en Génesis, ¿va? ¿Qué espíritu era? El Espíritu de Dios. Ok. Entonces, Yadira me preguntó el otro día, por ejemplo, ¿cómo está así de que la Biblia dice que Él se despojó de su gloria? Que es ahí donde hay mucha confusión. ¿Cómo está eso? De que Él se despojó de su gloria. Despojó es, renunció a su gloria, a todo poder decir, a todos los privilegios. Pues, por ejemplo, ustedes se imaginan en el Getsemaní, por ejemplo, que le dijo a Pedro incluso, después de que le corta la oreja al siervo del sacerdote, le dice, no es así. Tú no sabes que yo puedo orar y dejar una legión de ángeles y acabar con todo esto, pero no era el propósito, ¿va? O sea, él renunció a ese derecho a decirle a esa legión de ángeles, terminen esto. Él pudo hacerlo. Óigame, pero qué difícil, ¿va? Qué difícil. A ver, para que me entiendan un poquito más, porque voy a ir más grosero. Perdónenme por la expresión que voy a hacer. Algo parecido a lo que le pasó a José. Usted sabe que la mujer de Potifar vino y se le desnudó y le dijo, churú, churú. ¿Ah que sí? Déjeme decirle algo, la mujer de Potifar no era fea. En las películas quizás la ponen fea. Pero ni en las películas, honestamente. Pero honestamente usted tiene que entender que esa gente de aquellos tiempos buscaba las mujeres, si no acuérdense de Esther, más bonitas para los liderazgos fuertes de ahí. Entonces, esa mujer se le desnudó a José. ¿Y José qué hizo? Y astutamente le quitó la ropa. Ajá, y que por eso lo acusó de violación. Entonces, ¿qué hizo? Él renunció, no quiso, no dijo no. ¿Entiende? Jesús también tuvo esa cuestión ahí, hermano. En el caso de José fue cuestión sexual, pero en el caso de Jesús era para matarlo, hermano. Que también daba lugar a decir, espérate, yo puedo calmar esta situación, ¿verdad? Solo le hacía. Y ya, pues, ¿me entiende? Entonces, cuando dice que se despojó de su gloria, que esto como decía el pastor, a mí no me gusta entrar mucho en ese tema, porque ese tema, eso es súper controversial, hermano. ¿Entiende? Entonces yo me puse a hablar con Yadira y le digo, ok, entonces ella me dice, ¿cómo entonces es hijo de Dios? ¿Ah? Porque sí, va. ¿Cómo es que es Dios? ¿O cómo es que Él actúa como Dios? ¿Verdad? Y toda esta cuestión. Entonces yo le digo, ok, hablemos de tu hijo amado, precioso, cosa bonita que tiene ahí atrás. Le digo yo, cuando tú concibiste y tienes tu bebé en la panza, nadie ha visto a Quincy, ¿verdad que no? En todos los 9 meses, aun cuando andaba con la sirimba presumiéndola, decían Yadira. ¿Verdad que sí? Todo el tiempo era Yadira. Sabía que venía una criatura,
algunos casos tienen hasta nombre. Bueno, Jesús ya tenía nombre, decían los profetas, Emmanuel, porque será Dios con nosotros, y muchas cosas, ¿va? Entonces, ya había hasta nombre, pero todavía decían Yadira. Cuando Yadira iba para allá, no decían Quincy Yadira, decían Yadira. Entonces, de repente, sale aquella cosita rara por ahí, y here we go, Quincy. Y hay algo que lo conecta, ¿va? ¿Qué lo conectaba cuando nació Quincy? ¿Eh? El ombligo. El ombligo. Entonces vino una tijera y hizo ¿qué? ¡Clac! Cortó. ¿Verdad que sí? Y cuando se cortó ese ombligo, entonces fue Yadira y Quincy. Ahora bien, ¿por qué se sabe que es hijo de Yadira? A ver, dígame. ¿Ah? Que no se sabe. ¿Ah? Porque lo parió ella. Sí, pero pongamos que nadie supiera o nadie haya visto que ella lo parió. ¿Cómo se sabe que ese es hijo de ella? Por el ombligo. Por el ombligo. Ahí la cortaron, la pegado. Ajá. No, porque es difícil relacionar a una persona. Pongamos que ella lo haya tenido, no lo conoció. Pongamos de esta manera, que ella lo haya tenido, que hayan pasado 10 años, se aparece, este es tu hijo, te lo quitaron cuando chiquito. ¿Cómo usted convence a la gente que ese es su hijo? Por el ADN. ¿Verdad? Hoy en día usted puede probarle a alguien por el ADN, ese es tu hijo. ¿Verdad que sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de nuestro Señor, ¿verdad? Y decimos que Él es Dios, o decimos que se despojó de su gloria, es porque Él renunció a todo, güey, a todo. ¿Tiene la autoridad? Sí. ¿Por qué? Porque es el Hijo. Él tiene la autoridad porque es el Hijo. Y Él renunció a todo. Ahora, ¿cómo Él logró hacer los milagros? ¿Cómo Él logró hacer los milagros? Si Él renunció a su reino. ¡Qué suspenso! Porque igual tenía el poder, ¿no? Y oraba en ciertas ocasiones. Ok. Dice que mi padre y yo uno somos. Ajá. Pero eso es lo que Él nos vino a enseñar a la tierra. A que nosotros, porque Él dijo, mayores cosas que estas harán ustedes. Porque yo voy al Padre. Porque yo voy al Padre. Y cuando Él fue al Padre, ¿qué pasó? ¿Mm? El consolador. Dejó el consolador. Dejó el Consolador. ¿Y quién es el Consolador? El Espíritu Santo. ¿Y qué era lo que sanaba entonces cuando Él estaba en la tierra? Si Él se despojó de su gloria. Era el Espíritu Santo. Pero él tenía poder, porque no creo. Se quitó un poquito, pero no tenía poder. Bueno, y también, algunos mirados, obró por la fe de él. Es que, mire pues. Eso es. Un poquito de poder, ¿verdad? Mira pues. Es que esa es la cuestión, pues. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Él vino a probar a la tierra que usted también puede hacerlo. Amén. Amén. Como hijo de Dios. Como hijo de Dios. Usted puede. Usted puede sanar un ciego. Usted puede, hermano. Usted puede sanar a una persona con cáncer. Usted puede, hermano. Puede levantar a un muerto, pero... Usted puede sanar a una persona con SIDA. Usted puede, hermano. Ahora, ¿qué es lo que pasa que no lo logramos? Nuestra comunión con Dios, la dedicación. La obediencia, la santidad. Mire, hermano. ¿Sabe por qué a mí me gustan los campos, las vacas y todo eso por allá? Porque cuando uno está por allá donde no hay ni señal de teléfono, la mente de uno vuela y le da tiempo de ver el cielo. Vamos a ser honestos, toditos los que estamos aquí ahorita. ¿Cuántos de los que estamos aquí hoy se tomaron 10 minutos para analizar el cielo? ¿Eh?
No, que se haya sentado y que haya dicho, wow, mira esas palomitas, mira esos pajaritos. Con ese frío que estaba afuera, No era necesidad de salir afuera. Usted por la ventana, usted puede observar el horizonte y usted puede ver. ¿Sabe qué? A veces no tenemos chance ni de hacer eso. Porque estamos tan enfocados en los problemas, en nuestras situaciones, en el dinero, en el trabajo, en todas estas cuestiones, que nos impide tener esa conexión con Dios. ¿Quiere que le diga algo? Aquí el truco, vamos a llamarlo así, vamos a llamarle un truquito, vamos a llamarle truquito, o el secreto, pues, para que usted pueda tener esa autoridad que tenía Jesucristo, porque Él mismo lo dijo, que ustedes más cosas, imagínense, Él resucitó muertos, más que eso vamos a hacer nosotros, dijo. Y entonces, ¿dónde fallamos nosotros? Que nosotros, quiere que le diga cuál es el problema, que nosotros no morimos a este mundo. Yo he estado bien grave, hermano, bien grave, no ahora, gracias al Señor, yo estoy bien. Pero años atrás yo estuve bien malo, que creí que me iba a ir, como les digo todo. Y en un momento en mi enfermedad, cuando estuve 22 días hospitalizado, que a mí ya no me importó nada. Lo que había en la cama era un esqueleto y ya yo no pensaba en nada más que en mí y Dios. Y decía yo, se terminó el mundo para mí. Entonces el que ha experimentado eso entiende lo que es morir a este mundo de verdad. Que es algo donde usted dice, ya no me importa nada. Ahorita mismo usted está preocupado por el carro, por la renta, por la luz, por esto, por el otro, por sus hijos, por aquello. Pero mire, llega una etapa en la vida del ser humano que es yo creo que la manera correcta de morir, en donde usted dice, ya yo me voy. Ya mis hijos estén como estén, se van a quedar. Ya mis nietos estén como estén, ya no es problema mío. Ya usted está listo para morir. Pero entonces el secreto aquí es, por eso es que yo les digo a ustedes que es importante hablar de este tema. Ustedes se asustan cuando yo diga, cuando me muera o cuando esto y el otro. Usted se asusta, pero hermano, es importante que entendamos que tenemos que morir al viejo hombre. Lo que pasa es que se ha vuelto una frase tan común de morir al viejo hombre, pero lo que está diciendo es que a usted ya no le tiene que importar nada de este mundo. Nada. Es que yo estoy de acuerdo, que no me quieres morir aquí. Claro, pues, o sea, no estoy hablando de la muerte física, estoy hablando de la muerte espiritual. Yo traje la muerte física como un ejemplo, pero estoy hablando de la muerte espiritual, porque el problema es que nosotros, hermanos, estamos tan contaminados, pero tan contaminados, que nos cuesta. Mire, estamos tan contaminados. Mire, le voy a decir algo más sensible. Estamos tan contaminados que el Señor reprenda al diablo. Si un hijo de nosotros lo diagnostican con cáncer, sabiendo nosotros que nosotros podemos sanarlo en el nombre de Jesús, no lo hacemos. No lo logramos. Hay algunas personas que lo logran. Si usted se acuerda la historia de esta mujer que corrió atrás del Eliseo, la tsunamita. ¿Se acuerdan de esa historia? Que el niño se le murió después de que vino con el dolor de cabeza del campo. Y ella dijo, no, espérate, me voy. Y se fue y corrió. Y es más, el varón de Dios la vio de lejos y mandó su criado. Ni lo volteó a ver. Le dijo, ni le habló, dice la Biblia. Él dijo, porque ella sabía dónde tenía que ir. Tenía que ir directamente con el varón de Dios. Entonces nosotros a veces, hermano, y mire, no es que yo me sienta mejor que ustedes, porque nosotros toditos somos iguales. Tenemos ese grave problema, que no sabemos dónde ir
y hasta qué extremo tenemos que llegar para pelear una batalla de esa, hermano. Porque mire, Dios es soberano y Dios nos ama. Y Él, si la va a sanar o no la va a sanar, nos va a decir a nosotros. Porque si usted se pone al 100% a buscar la presencia de Dios a tal extremo, a morir este mundo, que no le importe nada por la vida de esa persona, o de su hijo, o de su hija, usted va a llegar al extremo y va a decir, bueno, yo tengo que saber qué es lo que hay que hacer. Entonces Dios, si va a hacer la obra, la hace y se acabó. Y si no la va a hacer, también va a venir donde usted y le va a decir, me lo tengo que llevar. Date tranquilo que se va conmigo. ¿Verdad? Porque también sobre todas las cosas Él es soberano y Él hace como quiere. Pero si Él decide eso, hermano, y usted le buscó a Él de una manera poderosa, le va a dar la paz para que usted pueda aguantar. Ahora, ¿dónde está el secreto? En uno morir a este mundo, hermano. Pero mire pues, vamos a ser sinceros. El 90% de todos nosotros que llegamos a las iglesias a adorar al Señor, a veces no queremos llegar ni a la iglesia. Imagínense eso. Hoy sí estábamos con por lo menos 2 personas. Gloria a Dios. Pero sí o no. No sé la esto. A veces no queremos llegar hasta la iglesia. Imagínese usted que no queremos llegar hasta la iglesia, pero entonces decimos que podemos llegar a sanar a alguien. ¿Y cómo, pues? ¿Y cómo? Entonces, eso fue lo que el Señor nos vino a enseñar a nosotros en la tierra. Claro, Él vino y murió por cada uno de nosotros. Claro que sí. Y como dice Ovidio, no, Él no se quedó con un poquito de poder, no. Él vino a probar que es capaz el ser humano de tener una conexión al 100% conectada con el cielo. Él vino a probar eso. Y probando eso, Él pudo aguantar la muerte, el sacrificio y hasta la muerte de cruz. Porque Él pudo detenerse. ¿Usted se acuerda cuando arrepintió a Pedro? Uno de sus discípulos amados, vea qué le dijo, aléjate de mí, Satanás. Pastor, algo que Jesús nunca perdió durante estuvo aquí en la tierra, fue su naturaleza divina. Que eso es lo que Él enfatiza, y dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. O sea, la gente cree que es al pecador, pero lo que se había perdido en el ser humano era la naturaleza divina que se perdió con el primer Adán, que Pablo lo enfatiza. Creo que es un capítulo entero que habla Pablo acerca de eso. Y lo otro de ese... Por eso a Él se le conoce como el segundo Adán. Sí. Y ese pasaje que acaba de mencionar de la tsunamita, el otro día estaba haciendo un estudio de ese pasaje y me golpearon 3 cosas. O sea, me golpearon, digo yo, porque, o sea, me llamaron la atención 3 cosas en ese pasaje. Uno, que cuando el marido le pregunta a la tsunamita, le dice, ¿para qué vas a ver al hombre de Dios? No es luna nueva, no es día de reposo. ¿Cuál es el motivo? Y ella le dice, paz. Ajá. Se le acaba de morir el hijo y ella dice, paz. Y lo otro, cuando Jesse la encuentra y le hace un montón de preguntas, y ella lo único que ella le dice, todo está bien. Y lo tercero es que cuando llega a Eliseo y le quiere apartar, Jesse le dice a Eliseo, déjala, porque Dios me ocultó lo que ella está pasando. Aunque era un gran hombre de Dios, un gran siervo de Dios. Imagínense. Le ocultó Dios lo que estaba pasando. Imagínense. Ok, hay un tema que tocó él ahí bien importante. Miren, pues, usted sabe que ese hombre era un hombre poderoso, que Dios lo usaba de una manera brutal, ¿verdad? Y es verdad lo que dice el pastor. Déjala porque el Señor me ocultó. Imagínense hasta qué punto de conexión logró esa mujer con Dios. Con Dios. Aunque buscaba al profeta, pero era una conexión directa, convencida con el poder de Dios, que no se lo dijo a Eliseo. Que yo puedo decirle a Eliseo, hey, mira, pasó esto, y alístate. ¿Se da cuenta hasta qué punto
usó esa mujer su corazón para conectarse con Dios, para que él, al punto de esconderle a Eliseo que no, que era lo que estaba pasando. O sea, lo que les quiero decir es que para que usted pueda sanar, hermano, a una persona con una enfermedad terminal, no es solo viniendo a la iglesia constantemente. Gloria a Dios porque usted lo hace, ¿verdad? Por su fidelidad. Pero no es solo eso. Para eso usted tiene que tener, primero que todo, entrar, yo diría, le voy a decir qué yo haría en una situación así, que el Señor reprenda al diablo que me llegara a pasar algo así, va, porque eso rompería ya el esquema de cómo uno tiene que morir en esta vida. Pero si yo viviera una situación con eso, de esa magnitud, hermano, yo lo primero que haría es apartarme completamente con Dios. Yo creo que lo primero que haría es le dijera a mi esposa: no me hables, no me busques, déjame tranquila, que cuando Dios me conteste yo regreso. Y no sé qué haría, no sé si me metería al monte, no sé si me cerraría un cuarto, no sé qué haría. Yo creo que me alejaría hasta de mi casa. De seguro tiraría el celular, eso se lo puedo asegurar. ¿Por qué? Porque voy a entrar en una separación con el Señor, como cuando lo hizo Jesucristo, que se fue 40 días a ayunar al desierto, como lo hizo Moisés, que subía al monte, y así sucesivamente, para ver qué es lo que Dios va a hacer, ¿verdad? Acuérdense que también al final Dios no nos promete a nosotros salvar nuestro cuerpo, que esa es otra cuestión. Dios nos promete a nosotros salvar nuestra alma. Esa es la promesa. Ahora, si usted llega a venir Jesucristo ahorita, pues obvio, usted va a ser transfigurado y toda la cuestión, ¿va? Pero Él no nos está prometiendo llevarnos a nosotros así bonitos, así como estamos todavía para allá. Él está prometiendo salvar nuestras almas. ¿Estamos claros ahí? ¿Hay alguna duda? Hablen ahora. ¿Todo claro? Hermana Norma, la veo muy seria. You good? You understand what I'm saying? Okay. So, de que se puede, se puede. Lo que pasa es que nosotros nos damos por vencidos. Eso es lo que pasa, que como Dios no nos usa, decimos: ay, no, yo no sirvo para esto. Y dejamos de hacerlo. Pero ¿quién les ha dicho a usted que no? Al contrario, Dios quiere que se levante uno. Vea, yo sería el hombre más feliz de este mundo, hermano, si aquí se levantara una persona con un espíritu de Dios de una manera poderosa. Yo sería el hombre más feliz de esta tierra si eso pasara. Es más, le voy a hacer más claro. Yo sería más feliz si se levantara un hombre en todas las iglesias de New Haven, uno en todas las iglesias de New Haven, con esa capacidad espiritual como para lograr eso, porque no lo hay. Me diga lo que me diga el pastor que sea, el hermano que sea, que tiene autoridad, que puede lograrlo, sí, pero hasta el día de hoy no hay. Porque cuando eso pasa, hermano, se rompe todo esquema. ¿Usted no se acuerda de lo que acaba de pasar recientemente? Creo fue hace 2 años, en no sé qué estado, que hubo un avivamiento brutal que duró como una semana. No sé qué estado, por acá arriba fue. En una iglesia bautista creo fue. Ajá. Pasaron días. Y eso no, en vez de parar la unción que había ahí, la gente seguía llegando y decía: ahí está pasando algo. Porque a Dios le dio la gana de bajar su presencia en un servicio. La gente lo sintió y no se quiso ir para la casa. No se quería salir de la iglesia. Pasaron horas y no se quería salir de la iglesia. ¿Y aquí qué pasa? Pastor, ya son las 9. ¿Qué espera? ¡Aleluya! Pastora. Una punzada directa Directa al corazón. Eso no fue una indirecta.
Se da cuenta por qué no pasan las cosas. Aleluya. Ahora, como Dios conoce el corazón, yo no conocía el corazón de esa gente allá, pero a lo mejor allí había gente que no deseaba otra cosa sino conectarse con Dios. A mí me da, a veces me pongo a ver unos videos que ponen en Facebook, a veces, de gente que anda buscando espíritus. Se van para un cementerio y andan grabando y andan diciendo, háblame, ¿qué me quieres decir? Háblame. Y yo digo, este es un... Una es esa. Ya los viera de verdad que les hable un demonio a ver si se van a quedar parados. Entonces digo yo entre mi mente, mire qué bonitos, buscando un brujo y todo para ir a ver un demonio, cuando el Señor está diciendo, háblame, que te quiero hablar. Lo que pasa es que a nosotros nos gusta todo suavecito, suavecito. Nosotros queremos que Dios baje del cielo, nos unja como en el aposento alto, pero no queremos hacer nada. Si Dios me va a hablar, que me hable aquí en mi casa. Aleluya. Mano, si no... No estoy diciendo, mira hermano, porque... No estoy, sí, déjame corregir ahí, porque no estoy diciendo que no sea posible, porque Dios conoce el corazón de cualquier persona. Pero cónchale. No usarlo como pretexto. No, sí, pues no, porque el Espíritu Santo puede llenar hasta en medio de la montaña una persona, amén. Yo no estoy en contra de eso. Lo que digo es que a veces nos ponemos tan renuentes que no decimos las cosas como debemos de actuar. Pues tenemos que... Si la Biblia dice que el Salmo 133 dice que tan lindo que es estar en coinonía contra los hermanos, gozándonos. Vea, yo me alegré de verlos todos ustedes, no los había visto hace como una semana. ¿Desde el qué? El viernes pasado. Yo me sentí hasta descarriado. Ajá. Usted no sabe cómo me siento yo cuando eso pasa. Y mire que yo fui a predicar. Y yo decía, ay Dios mío. Y estaba desesperado. Y solo fue el domingo que no venía. ¿Ah? Solo fue el domingo que no venía. Eso fue el domingo, porque normalmente todos los que estamos acá son los hermanos que siempre están. Bueno, y Katy que está trabajando, y Brenda también. Algunos hermanos que están trabajando y ni modo, y tienen que mantener su hogar. Pero el que es fiel a la iglesia, hermano, le dice, ¿qué pasó? ¿Se cayó? ¿El pastor se quedó chambón o qué? Yo sé, pasa eso. Dice entonces el 3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunde para con los demás. O sea, si usted está creciendo o madurando espiritualmente, como lo que decía ahorita, usted tiene que amar regresar a la iglesia. Tiene que amar al hermano. Pero mire, hermano, a mí hay gente que me ha dicho, yo voy a la iglesia desde chiquito, pero se anda agarrando trompadas con todo aquel que se le atraviesa, hermano. Son Pedro, hermano. ¿Eh? Son Pedro, entiendan. Es que mire, aquí lo dice bien claro, mire, dice, por cuanto vuestra fe va creciendo, ¿fe en qué? Primero que todo, ¿fe en qué? En Jesucristo. Nuestra fe va creciendo en el Evangelio de Jesucristo. Dice, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Pero mire, hermano, por eso es que yo tengo un poquito de problema. Yo le oro a Dios. Yo le digo al Señor, a lo mejor yo estoy mal. A lo mejor yo estoy mal. Porque digo yo, cónchale, ¿por qué tenemos que tener divisiones entre iglesias, por ejemplo? ¡Qué bobería! Mire, hermano, ay, Señor bendito, yo le digo, Señor, perdóname. Que yo creo que yo soy el más bruto de todos. Porque, ¿qué show es ese? Está peleando entre iglesias, pero, hermano. ¿Acaso no todos le servimos al Señor, pues? ¿Acaso no todos creemos en Padre, Hijo y Espíritu Santo, pues? Y ahí está el problema, porque el problema es que dentro de la misma doctrina que creemos... Es que mire, hermano, mire. Pero es que ahí no es doctrina.
son sinvergüenzadas. Son los mismos líderes de la iglesia, porque le digo, mismos lo han dicho. No le voy a decir el nombre, pero una vez que estaba recibiendo un estudio, ¿no? Un discipulado, a mí el maestro me dice, pero usted no puede ir a otra iglesia. Y yo, perdón. ¿Por qué no puede ir a otra iglesia? Me dice, porque ahí van a decir otra cosa que no es, ¿no? Mi fe es en Jesucristo y nadie me la va a cambiar. Claro. Uno tiene que tener un poquito de cuidado a veces con donde va, ¿verdad? Porque de repente uno puede toparse con una doctrina que, como decía el pastor Carlos ahorita, que lo jala uno para otro lado. Por eso uno tiene... Vea, por ejemplo, aquí hay una iglesia, no voy a decir el nombre para tampoco dañarla, ¿va? Mis hijos fueron a una fiesta, creo que fue, ¿no? Una boda, algo así. Ajá, fueron... Entonces, el copastor de ahí estaba bien chévere haciendo lo que tenía que hacer, pero después de que terminó todo, terminó borracho. Entonces, espérate, yo ahí le sugiero a los hermanos, no vayas para allá. Incluso, mire pues, y por eso me duele mucho. Aquí se convirtió en esta iglesia una hermana que se fue para esa iglesia. Cuando se convirtió, un amor, se bautizó, todo bien chévere. Y cuando vino a hablar, nos dijo, mire, me voy para allá, que porque hablan inglés. Y le digo, bueno, entendible, ¿va? Porque es difícil. Le digo, bueno, Dios te bendiga, dale para adelante y todas las cosas, ¿va? ¿Qué pasó? Si usted ve a esa persona predicando en línea hoy, hermano, a mí lo que me da es lástima. Y me da mucha pena y me da dolor de corazón. Porque ella prácticamente está predicando contra el evangelio de la forma que predica. Entonces uno tiene que tener cuidado con esas cosas, ¿me entiende? Porque yo no quiero, por ejemplo, que mis hijos escuchen algo así. Yo no quiero que mis hijos vean el pastor que está acá y de repente lo ve borracho allá, porque entonces mis hijos van a decir, no, pues está bueno. Así sí. ¿Me entienden? Pues no cuadra. Y uno tiene que tener cuidado con estas cosas. Dice el 4. Por tanto, que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en la iglesia de Dios. Pero esta no es la iglesia de Dios, no es el concilio de la iglesia de Dios. Déjeme aclarar esto acá. Aquí es lo que hablábamos con el hermano Vidio ahorita. Cuando dice la iglesia de Dios, está hablando de la iglesia lavada y redimida con la sangre de Cristo. No hay un nombre. No es asamblea, no es iglesia de Dios, no es la iglesia Betel, no es la iglesia... Está hablando de todo aquel que está lavado con la sangre de Cristo. Simple y sencillamente. Dice, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones, tribulaciones que soportáis. Aparentemente los tesalonicenses estaban pasando tremendas tribulaciones. Y lo que le admiraba al apóstol Pablo era la manera en que seguían. Vea que si usted lee mucho el Nuevo Testamento se va a dar cuenta que Tesalónica era una iglesia tremenda, hermano. Incluso que si usted la quiera usar como un ejemplo, Pablo lo usaba mucho como ejemplo para los corintios, de cómo eran ellos que de su pobreza, decía, le daban a las ofrendas para que llevaran a Jerusalén. O sea, una iglesia que había creído en el Señor Jesucristo de una manera poderosa. Y él les dice aquí, me glorío de que ustedes puedan soportar todos los ataques, porque ellos eran perseguidos, porque así como somos nosotros, que hoy en día todo aquel que de verdad está entregado a Cristo es atacado, hermano. O que eres loco, o que eres esto, o que estás mal, o que aquí, o que allá. Incluso en las mismas iglesias, hermano, es lo que estamos hablando ahorita. Que alguien se levanta con unción y poder a predicar el evangelio y le caen todos encima. Ese es del diablo, ese es esto, ese es el otro. ¿Y qué fue lo que Jesús dijo? Están predicando en el nombre de Jesús. Déjenlos tranquilos. Pero entonces, ¿por qué se lo digo yo, hermano? Para que no caigamos en ese error. Si usted está creciendo en la fe, ame a su hermano. Mira, hermano, el otro día llegó un hermano a mi casa. Un hermano que come en mi mesa, toma café conmigo, hablamos y conversamos. Hermano, solo salió de mi casa, hermano,
y se puso a postear en Facebook un montón de disparates, prácticamente mandándome para el infierno porque yo tenía el arbolito de Navidad. Le digo yo lo fui a poner a tu casa. No, ¿verdad? Yo te digo a ti que tienes que poner un arbolito. No, ¿verdad? Yo no obligo a nadie a hacer eso. Ahora, lo que yo digo es que yo me gozo. Que yo me gozo. Y ese muchacho sale de mi casa y va y postea todo esto. Usted no sabe el dolor que me dio a mí eso. Pude haberlo llamado a decirle un par de verdades bien dadas y prohibirle la entrada a mi casa. Claro que pude haberlo hecho. Pero como dice aquí, entre más crezca en la fe, más paciencia tengo que tener. Más amor por la gente, para mí ignorante, pues. Porque eso, cuando una doctrina funciona para ti, no necesariamente tiene que ser la misma para mí. En pocas palabras, si de esa manera tú amas a Cristo, gloria a Dios, dice la palabra, si tú aplaudes para tu Señor, si tú aplaudes para tu Señor, aplaudes, y si no aplaudes para tu Señor, no aplaudes. Sencillo, ¿verdad que sí? Esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, dalos reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles y su poder. ¿De qué está hablando acá? Dice que todo aquel que nos atribula, todo aquel que dice que somos locos, todo aquel que no cree en Jesucristo, todo aquel que nos maldice por seguir a Jesucristo y predicar el evangelio de Cristo, va a tener su justa recompensa cuando el Señor se aparezca con sus ángeles en aquel gran día. Aquí no está hablando del rapto. Aquí está hablando de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estamos bien ahí? Por eso dice, mía es la venganza del Señor. Todas esas burlas que usted está recibiendo por servirle al Señor, todos esos menosprecios, todo eso que no quieren ni verlo a usted, algún día el Señor va a darle su justa retribución a eso. En otras palabras, cuando vengamos con el Señor, ellos van a ser, o sea, no es que nosotros los vamos a atribular a ellos, pero solo cuando ellos que miren que nosotros venimos con el Señor. Entonces ellos van a ser atribulados. Aquí lo dice, ve. Porque imagínese, pastor, que de repente yo esté hablando mal de usted, que no lo permita que se meta ese espíritu, ¿verdad? Amén. O viceversa. Y de repente se aparece usted y en lo que yo estoy hablando mal de usted, ¿cómo me voy a sentir? ¿Ya se imagina lo triste que sería? Es verdad, como dice el pastor. Mire, la gente cuando a una persona, la gente no tiene ni idea de cómo yo vivo o cómo soporto mis tribulaciones, ¿va? No, ¿por qué? Porque yo muy raro me ando quejando, yo me absorbo yo solo con el Señor de todos los líos que yo tengo. Y yo siempre vivo glorificando el nombre del Señor. Y como me paro acá y me río y glorifico el nombre del Señor, a la gente le da taquicardia verme tan alegre. Aleluya. Y empiezan a sentir un celo, un no sé qué, que yo les caigo mal. Pero solo Dios sabe lo que yo vivo, ¿verdad? Amén. Y yo, hermano, yo no me quiero ver en una situación así. Yo no me quiero ver juzgando a alguien, queriendo decir, mire ese hombre, y dice que es cristiano, y mire cómo se camina, y esto y el otro, y qué sé yo cómo está él. Lo que pasa es que el hombre de Dios que aprende a ser positivo en el reino de Dios, esté pasando lo que esté pasando, porque dice la Biblia que Él transforma nuestro lamento en baile. Él nos da la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué entendimiento? De la gente que no nos entiende. Sobrepasó todo ese entendimiento. Que me pregunten a mí cómo yo le he hecho. Yo tengo 1 año sin trabajar. Y se ponen bravos porque yo vengo acá.
tranquilito, con unos zapatitos nuevos. Me trajeron, miren, hasta croissant me trajeron hoy para que siga engordando. ¿Y por qué se ponen bravos? ¿Saben ellos lo que yo estoy viviendo? No. Entonces lo que crean son ascuas, crean un fuego que les hace daño. ¿Por qué? Porque no tienen a Cristo en su corazón. Porque, hermano, mire, déjeme decirle algo. ¿Cómo yo me voy a enojar, por ejemplo, que el hermano Ovidio venga y consiga, por ejemplo, en el nombre de Jesús, un contrato de $1 millón? Aleluya. Recibo. ¿Por qué me voy a enojar? Al contrario, me alegro, le digo, hermano Ovidio, invítame a comer. Ahí sí me vuelvo con el borracho. Yo te quiero mucho. Aleluya. Hermano, eso es lo que tenemos que tener nosotros. Usted tiene que alegrarse por la felicidad de sus hermanos. Los de este lado tienen que alegrarse por los de acá, y los de acá por los de acá. ¿Por qué? Porque al final somos un solo cuerpo. Pastor, perdón, llorar con los que lloran y reír con los que ríen. Llorar con los que lloran, reír con los que ríen. Es que mire, tan bonito que es eso, hermano. Mire, yo a veces le voy a confesar algo. Hay unos señores, ellos no son cristianos, son de México, no sé ni de qué parte de México son. Yo me agradó como ellas sean en las redes sociales y les di seguir. Ellos, el papá y el hijo, todo el tiempo están cocinando. O chicharrones, o carnita. Y yo me puedo comer un chicharrón acá. Y también me puedo comer un pedacito de carne. Para la gloria de Dios, va, que tengo para comérmelo. Pero ¿sabe qué es lo que más me gusta de lo que ellos hacen? La paz, la coinonía, el campo donde ellos están. ¿Cómo me desearía yo estar ahí comiéndome unos chicharrones con ellos? Fíjense. Entonces, ¿por qué me voy a enojar por esa gente? Al contrario, deseo estar donde ellos están. Para decir, wow, qué bonito donde estamos, va a pasar un rato agradable, donde usted no tenga que preocuparse de nada más que de comerse sus chicharroncitos. ¿Verdad que sí? Tan bonito que es eso. Ya me dio hambre que me Ay, Señor. Dice el 8. Mire, dice, cuando descienda desde el cielo con sus ángeles de su poder. 8. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena eterna, perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día, hablando de la segunda venida de Cristo, para ser glorificado con sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Porque todo aquel hermano que cree en Jesucristo, el día que ese día pase, cuando usted se tenga que ir, usted sabe lo precioso que va a ser eso. Y cuando dice aquí con los que creyeron, está hablando después de la tribulación, porque van a haber gente que todavía se va a salvar después del rapto. Y entonces esta gente dice que admirados en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. ¿Por qué? Porque permanecieron hasta que llegara esa gran tribulación. Por eso dice la palabra que si no hubiera sido porque el tiempo se acorta, nadie podría aguantar de tan fuerte que va a ser eso. Dice el 11, por lo cual, asimismo oramos siempre por vosotros para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo el propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Dice el 12, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él, por la gracia de nuestro Señor, de nuestro Dios y Señor Jesucristo. En pocas palabras, hermano, caminemos con el Señor. Caminemos con el Señor. Miren, una de las razones por la que yo no toco mucho el tema de lo que hablábamos al principio de la doctrina, en cuanto Padre, Hijo y Espíritu Santo, que cómo está el eje y maneje ahí, es porque al final, aunque usted no lo entienda bien, si usted tiene al Padre, tiene al Hijo y tiene al Espíritu Santo,
usted está creyendo en lo que debe de creer. Tal vez no entiende el manejo, ¿verdad? Cómo se ejerce, cómo se hizo esta venida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra, cómo es que el Espíritu Santo está acá, aunque tratamos de explicarlo, pero puede que no lleguemos a entenderlo. Como sea, hermano, si usted está en esa línea y usted está amando a Dios de esa magnitud, usted se va con el Señor, hermano. Pero como dice la palabra, tenemos que amar, hermano. Tenemos que amar. Por eso yo digo, no pelee. Yo sé, como dice el Pastor Carlos, a veces hay algunas personas que no ayudan. Que por más que uno está tratando, lo mejor es tú por tu camino, yo por el mío, y que el Señor te bendiga. Porque Señor, de que se pierda. hay situaciones, hermano, mire, si nos vamos a la Biblia, por ejemplo, ¿usted se acuerda la discusión que hubo entre Pablo y Bernabé? Por Juan Marcos. ¿Quiénes eran estos? Hombres de Dios tremendos, hermano. Pero lamentablemente no se pusieron de acuerdo. ¿Y qué pasó ahí? Uno agarró por un lado, el otro lo... Oh, los dos salvaron. Los dos se salvaron. Los dos predicaron el Evangelio. Los dos predicaron el Evangelio. O sea, el problema no está en que se dividan. El problema está en que usted se mantenga en el Señor. Ese es el problema. Que hay personas que agarran cualquier pretexto y dicen, ay, no, miren, yo he visto últimamente, hermano, y me da lástima, hermanos que yo he visto que han predicado el Evangelio, hermano. Y los he visto, por ejemplo, borrachos en una barra. Como son amigos míos en Facebook, de repente, y caen tan bajo, hermano, que no les importa. Y empiezan a grabar los grandes pares, fumando, bebiendo, haciendo un despelote. Y yo digo entre mi mente, Dios santo, ¿en qué momento perdieron el hacha esta gente? Que empezaron a hacer todo eso. Mira, hermano, una vez yo, hace muchos años, le fallé a mi Señor una noche. Y hermano, yo lloré como un niño esa noche. No me importó quién me viera, no me importó quién me estaba criticando, nada de eso. Yo lloré como un niño. ¿Sabe por qué? ¿Sabe qué sentía yo? Que se me había muerto un ser querido. Y yo dije entre mi mente, en la vida yo vuelvo a hacer esto. En la vida. Porque entendí que cuando el Señor se muere en nuestro corazón, hermano, eso es lo más triste que puede haber. Dígame usted, ¿qué hay después de Dios, pues? ¿Qué encuentra usted después de Dios? No hay nada. Y lo que es peor, pastor, que se le muera un ser querido a uno, que se le muera. Sí, porque que se le muera un ser querido a uno al final, ¿verdad? Puede ser que haya, pero que se le muera Dios a uno. Porque yo sentí, hermano, de verdad, yo sentí que se me cayó el corazón, sentí que la cabeza se me hizo 1000 pedazos y empecé a llorar y a llorar y a llorar. Que mi hermano, que no le sirve al Señor, me abrazaba y me abrazaba ese día. De tal manera, hermana. Y quiere que le diga algo. No le estoy diciendo que vaya a pecar para hacer esto. Ese día yo regresé, otro día, eso fue un sábado. Yo regresé a la iglesia el día domingo. Y el día domingo me reconcilié y ahí me bautizó el Espíritu Santo. Si hubiese sido la gente, ¿qué usted cree que hubiera pasado? Me vuela la cabeza. Pero mire lo lindo del Espíritu de Dios. Para que usted vea que el Espíritu de Dios es misericordioso y hace como quiere y cuando quiere. Yo había pasado, hermano, al principio del Evangelio 2 años rogándole a Dios que me diera ese sentir del Espíritu Santo, porque yo miraba a todo el mundo que se gozaba, menos yo. Y yo me recuerdo que volví loco al pastor diciéndole, pero ¿y cómo hago para que eso venga? Hasta soñaba que el Espíritu Santo entraba en mí y me quería confundir el diablo. Y esa vez, por un problema bien grave que yo tuve, le fallé a mi Señor. ¿Me enorgullece? No, hermano, no lo digo para enorgullecer.
enorgullecerme de eso. Lo digo porque fue una experiencia triste que yo viví. Y si algo puede ser lo más malo que uno puede tener en el vida, es como dice la hermana, contrictar al Espíritu de Dios a tal punto que siente que se le murió. Hermano, miren, a mí me cierran las iglesias, el Señor reprenda al diablo. Y yo no sé qué voy a hacer. Te vamos para tu casa. No, está bien, va, pero pongámosle que sea como Norcorea, pues, que ahorita acaban de sentenciar a un niño de 2 años porque le encontraron una Biblia con sus papás. Sentenciados de por vida a una criaturita de 2 años. Imagínense. Entonces digo yo, si a mí me llega a pasar, yo no sé qué haría, yo me vuelvo loco. Pregúntale a mi hija lo que me dijo. ¿Ayer fue que me dijiste eso? Que me dijiste no cancelen el culto el domingo, por favor. ¿Ayer fue? Mi hija me estaba diciendo eso, no vuelva a cancelar el culto el domingo, por favor. ¿Ah? Entonces, no, hermano, hay que mantenernos en coinonía con el Señor. Hay muchas cosas. El reino de Dios es lo más precioso que hay. Y el reino de Dios es el que le da a usted la oportunidad. Vea, a ver cómo digo esto. A ver cómo digo, para que no sea tan... No, vea. Que le duele a quien le duele. Usted sabe las personas que andan atrás del dinero, que andan desesperados atrás del dinero. Vamos a hablar de nuestro contorno, de nuestra doctrina. Por los mamones, quiero decir, por el mamón. Sí, pues, andan atrás del dinero al extremo. Yo digo entre mi mente, si esta gente supiera que la mejor manera de jalar masas para sus propósitos es entrando completamente con Dios. Porque mire, hermano, si aquí Dios quiera, yo le oro a Dios por eso. ¿Y cuántos años tengo yo? Yo les conté a usted que yo le he orado por el don de sanidad y el Señor me lo contestó después de 20 años y me lo puso más difícil. Pero si acá, hermano, entra por ahí una persona parapléjica que no pueda caminar, que tenga sus piececitos bien doblados y que se pare acá y aquí delante de esa cámara se levanta y camina, usted sabe lo que pasaría acá. Yo me tendría que ir de acá o comprar todo este edificio. ¿Por qué usted cree? Va a venir gente, hermano, hasta fuera del país acá, porque la gente idolatra y cree que es la persona que hizo eso y no Dios, sin darse cuenta que tanto acá como en Guatemala, como en Texas, como en China, él lo puede hacer. No es el pastor. Ahora, ¿por qué viene con el pastor? Porque el pastor encontró la conexión con Dios para que eso pasara. Ese es el asunto. Lamentable, pero... Y eso es lo difícil hoy en día, porque un reto personal que deberíamos de tener como iglesia es que sucediera lo que sucedía en la iglesia del primer siglo. Que dice que la gente se daba cuenta que Pedro iba a pasar por un lado y venían y cercaban los ponían... que por lo menos a la sombra. Exacto. Ajá. Y también hay que tener en cuenta de que quizás, bueno, en ese momento Dios tuvo misericordia de esa persona. No quiere decir que vaya a pasar con otra persona. Claro, porque... Tengan donde salir a la persona. Sí, mira, la cuestión es esta, ¿verdad? La cuestión es esta. Mire, pues, esta es mi forma de pensar, ¿verdad? Si el Espíritu Santo, Él está acá, definitivamente, porque es su promesa, Él está acá. Pero hagamos de cuenta que el Espíritu Santo desea hacer algo grande aquí en esta iglesia, ¿verdad? Y sana 1, 2 o 3, pero se queda uno atrás. ¿Por qué esa persona no puede ser que no sea sanada? Por la fe de él. Porque esa persona, a lo mejor, dime. Puede ser por su fe, pero también puede ser que no era su momento. Pero, mira, normalmente, porque si usted te da cuenta, en la Biblia siempre le decía al Señor, si tú quieres. ¿Y el Señor qué decía? ¿Qué decía el Señor cuando le decía, si tú quieres? Quiero, decía él. Porque el Señor siempre va a querer. El Señor está de nuestra parte. Ahora,
¿Por qué no se logra? Porque la persona que está allá, mientras nosotros estamos ministrando acá, está mascando chicle y pensando a quién le va a ir a robar en la tarde. Y ahí me perdona, pero ahí no entra. Dígame, yo sé que tiene picazón. No, de nuevo. No, dime. No, es que lo que pasa es que yo pienso, yo creo que Dios, que hay enfermedades que están ahí para no modificarse, sí, para sanidad, pero también hay enfermedades que, o situaciones que se quedan con la persona, porque, no sé, quizás porque esa es la manera que la persona va a aprender a seguir adelante, o quizás si Dios lo sana, vamos a poner si Dios lo sana, Dios sabe que se va a ir de la iglesia, que no lo va a volver a buscar, por eso no lo sana. Entonces, yo creo que hay situaciones diferentes que no es precisamente que la persona no tenga fe. No, a esos que vamos. Ajá. Que si Dios, tú mismo lo acabas de decir, que si no lo hace es porque esa persona no quiere o no cree. No, sí cree, pero Dios no lo considera necesario porque sabe que esta persona no va a aguantar la presión. Exacto, En mamá. ese momento la Exacto. persona sí cree. Exacto, a eso voy. Acuérdate, Dios ve lo que nosotros no podemos ver. Tú puedes decir que la persona, un ejemplo, tú puedes decir ahorita que David es 100% entregado a Dios. Y yo por todo lo que hace puedo decir que sí. Dios sabe si es 100%. ¿Me entiendes? Ajá, Voy a poner yo como ejemplo. ajá. Pero termina de ver para atrás, porque comenzó bien al principio, pero va terminando mal. ¿Quién va a terminar por ahí? Tírenlo bien. Necesitamos varios para sacarle espada y darle la Me cabeza. presiona, me presiona. Se desvió un poquito, comenzó bien y yo pensé que iba a pegar en el clavo. Regrese un poquito. No me confunda. Pues sacándole espada. Yo, por ejemplo, yo soy sordo, Ajá. ¿ok? Yo tengo fe de que el Señor me puede sanar, más eso no ha pasado. Y yo tengo convicción de que yo no me voy a salir del evangelio si yo escucho de los lados, porque yo escucho suficiente. Y escuchar más no me haría ni más ni menos, pero, ¿verdad? Es una condición que tengo. Entonces, vuelvo para atrás. Cuando usted dice que la persona que está ahí atrás o que está por ahí no la sana porque no tiene fe, está generalizando, porque no todo el tiempo la persona no es que no tenga fe. Es que posiblemente no es el momento de esa persona. Quizás en algún momento sea mi momento de que yo sea sana. O quizás nunca sea sana porque no hay necesidad de que yo sea sana de eso. ¿Alguien quiere decirle algo antes de que yo le diga? Miren, en una parte yo estoy de acuerdo con ella, pero no en ese. Hay cosas que Dios le permite a uno, pero es para crecer. Y si uno crece, sí se le activa la fe, ¿me entiendes? Claro. Se lo digo por experiencia, muchas experiencias personales que he tenido que pasar por muchas cosas para yo poder crecer y llegar a un nivel con Dios de que, como cuando usted dijo, sentí que me morí, por el momento que se nos morí. Hay una paz, pero para crecer en crecimiento, o sea, ¿me entiendes? Pero si se le activa la fe, pero cuando uno ya creció, ¿entiendes? Pasó, pero eso, ¿cómo le explico, hermano? Eso tiene que ser un caso muy fuerte, pero para que Dios lo haga crecer a uno. Pero yo pienso que si a uno se le activa la fe, porque no puedes pasar todo el tiempo. Mira pues. Como el que estaba en el pozo, que tenía fe que iba a ser sanado si se metía, pero no era el pozo. Mire pues. El mismo Pablo le pedía al Señor que lo sanara. El mismo Pablo le pedía y le decía, vea, el mismo Pablo le decía que le sanara sus ojos, ¿va? Ajá. Y Pablo, usted sabe, pues Pablo, hasta el día de hoy no era cualquier gato, pues Pablo. Y Dios le decía, bástate de mi gracia, ¿verdad que sí? Hay cosas, hermano, mire pues, por ejemplo, hay cosas que Dios no va a romper. Por ejemplo, ¿Dios puede evitar que eso baje hasta el suelo? ¿Ah? ¿Dios puede evitar que bajes al suelo? Ajá. Sí, puede evitarlo. ¿Lo hace? No es necesario.
Pero hay que tomar en cuenta algo, Cuando, ajá, dígame. antes que se me olvide. Dígalo, Está pastor, que lo tiene bueno, atravesado. porque el asunto está, y yo es algo que esperaba en realidad, porque como le decía la pastora, iba bien al principio, pero ya al final pues se enmendó con ella. Ajá. Pero en sí el apóstol Pablo dijo de eso, ok, pero hay que tomar en cuenta algo que a veces no sucede, porque nosotros muchas veces no tomamos la palabra, en lo personal, ¿verdad? Porque dice la palabra que ciertamente, o sea, si hay una palabra que dice que ciertamente llevó él nuestras enfermedades, entonces ahí está el problema, porque nosotros decimos, es nuestra enfermedad, es mi enfermedad, es mi condición, es mi aquí, es mi allá. Nos apoderamos. Entonces, dice la Biblia que debemos entregar todo a él. Y es lo que usted creo que estaba planteando, de que nos acerquemos, o sea, que cada día más nosotros nos vayamos acercando más a Dios, y entre más nos acercamos a Dios, de hecho nos vamos a dar cuenta que más débiles somos. Entonces, más tendemos a pegarnos más, a depender más de Dios, y ahí es donde Dios va a comenzar a hacer su obra. Porque, o sea, cuando dice la palabra que ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió todos nuestros dolores, o sea, los latigazos de Jesucristo no estaban limitados para ser castigados, sino porque Él dice, Él llevó todas nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y al final dice, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, aunque yo sé que es cierto, como mencionamos el apóstol Pablo, está bien, pero mencióneme otro en la Biblia. Job, ok, pero había un propósito y un porqué Exacto. pasaban esas cosas. Y el mismo apóstol Pablo. Pero lo primero es que hasta dónde nosotros renunciamos a lo que tenemos. Un ejemplo, cuando yo anduve en Nicaragua me dijeron que yo era hipertenso, diabético en grado 2, y que yo no podía comer esto, comer lo otro, y comer lo otro, y comer lo otro. Entonces me voy a morir de hambre. Cuando me convertí al Señor, me declararon con insuficiencia renal, no sé qué, o sea, me dieron o sea, en otras palabras, estaba prácticamente desahuciado. Tenía prácticamente es cáncer, cuando le dicen que tenés úlcera. Y yo no podía, o sea, yo no podía ni siquiera ayunar media hora. Ni media hora podía ayunar, y me invitaron a un ayuno. Yo le dije, Señor, ¿cómo yo voy a hablar de ayunar con el estómago lleno? Y fue mi primer acto de fe ante Dios, y le dije, Señor, yo creo, yo voy a hacer mi parte, pero yo creo que tú puedes hacer la otra, y Amén. que en este ayuno tú me sanes de esta enfermedad. Y hasta el día de hoy yo me cuido. De hecho, a veces, por ejemplo, yo no como chile, ¿verdad? Porque Ya se da. sé lo que me puede provocar esas cosas, pero a veces como que se me olvida. No, es que... Ajá, dime. Se activó. No, yo no puedo traer contestar porque yo me desespero. Hasta que no me... no te poca hasta que... No, es que mi cerebro tiene que quedar tranquilo. Ya sea lo que yo pienso o lo que uno piensa, tiene que quedar tranquilo. Usted dice que como dijo yo también, que la fe tiene que ir creciendo y uno tiene que ir buscando ese acercamiento y todas esas cosas para recibir la sanidad. ¿Le entendí bien o no? No, para recibir la sanidad no es que es cuestión de que vaya creciendo, es tomar la palabra que ya está dicha. Tomar la palabra. Usted me está diciendo que entonces todos podemos ser sanos. ¿Sí? No, bueno, no. Todo el mundo va a ser sano. Cualquier persona que tenga una enfermedad va a ser sano si toma la palabra de Dios. Si se aferra y toma la palabra y la cree, cree, su corazón, el evangelio. es lo que me dice la Biblia. Amén. Okay, pero estamos hablando de... ¿Pablo mencionó? A Pablo. ¿Qué Ajá. pasó con la enfermedad de Pablo? Pablo no estaba aferrado. Es lo que estaba diciendo el pastor. Ajá. Que hay... Es que estamos tomando dos casos. En la Biblia menciona, en todos los 66 libros, Ajá. menciona dos casos. Caso de Job y caso de Pablo. ¿Qué otro caso más se dio? O sea, no podemos aferrarnos solamente por dos casos. Timoteo tenía problema de estómago. No, por tu frecuente. Pero son casos. Tenía problema de Pero, estómago. Tenía acidez. pero oye, Ese es un caso que no lo va a llevar a uno ¿cómo le explico? A no hacer el propósito de Dios. Porque la bolsa yo la tengo, pero Ajá. ¿me entiendes? Con dolor de estómago. usted no- Déjeme ver qué dicen en línea. ¿Quién está ahí? Hay dos comentos, uno de Katy y otro de Jairo. Katy dijo que ejemplo del pastor Ángel, enfermo por
19 años. Él es un hombre de fe. Creo en ese caso Dios ha usado ese proceso para Dios mismo glorificarse y por su testimonio seguir ganando almas. Es tu propósito. ¿Eh? Jairo dijo que tenemos que entender que hay procesos que tenemos que pasar y por más que haremos, nos vamos a ser sanados, solo tenemos que bastarlos. En nuestra gracia. En las gracias tenemos que estar con ese aquí. Mi hermano yo 19. ¿Y cuándo supuestamente pasó Job? Amén. Mire pues. Acá te dice el caso del pastor Ángel Marrero. Ustedes conocen el testimonio del pastor Ángel Marrero. Es verdad, es un caso donde podemos decir que Dios se ha glorificado y ha probado al mundo muchas cosas. Más sin embargo, yo creo que Dios puede sanar al pastor Marrero. Dios fue. Eso no se discute. Ahora, yo ahí, hermano, yo me quedo corto de meditar tan solo de cómo está la relación entre él y Dios. Pastor, Ujú, no quiero ser necio ujú, en lo que voy a decir, ujú. pero aún ahí, nosotros sabemos cuánto dice que cuando Job, o sea, cuando Dios le permitió a Job atacar a Job, Ujú. ¿para qué fue que lo hizo? Para probar. demostrarle Claro, a Satanás claro. que Job iba a mantener su Claro, integridad. claro, O sea, claro. el caso que tomamos ahorita con el pastor Marrero, Señor lo bendiga donde sea que Dios lo esté. bendiga y Dios haga Él siempre complete tiene la una obra. fe Pero tremenda. ese hombre habla con una fe en Dios, que aunque él mira la limitación, lo que hizo Job le dijo a la mujer, ¿acaso vamos a recibir solo el bien de Dios y el mal no lo vamos a recibir? Ajá. Pero era su integridad, era su postura. Y pasaron entre 40 a 80 o 120 años para que Job fuera sanado totalmente. Sin embargo, él ya había creído en su sanidad. Y algo que el pastor ha dado testimonio, aún predicando, si se le olvidó lo que él dijo, el día que él predicó, él dijo, yo ya creo que Dios me sanó, Amén. pero tengo que pasar este proceso. Mire. O sea, no porque pasemos un proceso vamos a negar que Dios ya hizo la obra, Claro. sino que siempre nosotros vamos a declarar. Y eso lo he visto durante todos los años. A mí me tocó ir a orar por una persona que murió con cáncer. Sin embargo, esa persona creyó que Dios lo había sanado. El pastor Julio Melgar dijo, el milagro más grande no es el ser sanado. El milagro es más grande que cada día gocemos de la vida que Dios nos da. Amén. Entonces, a veces nosotros creemos que una sanidad, ese es el milagro más grande. Pero es la convicción que produce el que nosotros pasemos por un proceso, ya sea de una enfermedad, del nombre que sea. Pero en cuanto a eso, no es para todas las personas, es para aquellos que Dios le ha dado la capacidad, porque a Job Dios le dio esa capacidad, una capacidad tremenda, que él dijo, aunque él me matare, en él yo voy a esperar. Amén. Amén. O sea, Es que- pero en cuanto a eso, que lo que produce la palabra, cuando hay una persona que le crea la palabra rotundamente, Mire pues. es que va a Déjeme. aunque pase 10, 15, 20, 30 años, usted va a decir gracias a No Dios. va a ver. Mire pues. Yo, Eso no me escapa para servirle a Dios. ¿Dónde no? fíjense pues. ¿Quién fue el que oró por Pablo cuando Pablo quedó ciego? ¿Ah? Ananías. Ok. Bernabé andaba junto con Pablo, ¿verdad que sí? Pero ¿verdad que usted no encuentra ningún? Yo estoy seguro que Bernabé tuvo que haber visto los problemas de la vista de Pablo, ¿verdad? Estoy seguro de eso. Y en ningún momento en la Biblia usted ve que Bernabé dijo, Padre, ¿puedo orar por el hermano Pablo para que se sane? Nunca le importó eso. Nunca se preocupó por eso. ¿Por qué no se preocupó por eso? Porque Pablo no lo detenía a eso, ¿verdad? Sinceramente, yo nunca le he dicho al Señor, ¿puedo sanar a la cachorra mía? Déjame hacer porque ya terminé. No, yo nunca le he dicho eso. ¿Sabe por qué nunca se lo he dicho? Nunca he visto que ella le moleste. No, es más, hay gente que ni siquiera lo sabe. Nunca me ha hecho falta que ella me oiga con los dos oídos, suficiente con uno. Me da lucha, como no tiene idea. Entonces, hay cosas en realidad, hermano, que... Ahora,
a lo mejor un día yo venga, porque yo creo, hermano, que eso puede pasar, y que yo le diga, en el nombre de Jesús, recibe tus oídos. Amén. Y ya. Ahora, mire pues, ahora, ¿dónde está el factor? ¿Dónde está el factor? En la fe mía y en la fe de ella. Sencillo. Un niño, por eso la iglesia dice que tiene que ser como un niño. Usted le dice a un niño que entienda y razone más o menos bien, ya de unos 5 o 6 años. Y yo lo he probado. Que ha venido, por ejemplo, la niña mía, la más chiquita, y dice, papi, me corté, pegando gritos. Y yo veo la cortada. Pero tranquila, agarro saliva. No me hago más. Saliva. Y le paso en el dedo y le digo, nombre de Jesús va a estar bien. Ya, eso no es nada. Ya, deja llorar y se va. Al novio, papi, se va. Yo voy y le hago una declaración hacia mi esposa, óigame, con su oído. Y le digo, eso es nada, en el nombre de Jesús ya te sanaste. Dale. Eso va a ser, se va a reír, güey. Así como ahorita. Amén, pero todo frío. Exacto, porque el corazón de ella no está como el corazón de la bebé. Y mire, yo, mi respeto para Pastor Marrero. Mis respetos. Pero por eso digo, yo no me atrevo ni a meditar cómo está su relación con Dios. Pastor, pienso que y aún en los cristianos, hay duda de que Dios existe. Entonces yo pienso que ese hombre es confirmando que Dios, que Él sí existe, ¿me entiendes? Hay a muchos que le activa la fe, porque ver ese hombre de 19 y todo lo que ha pasado, y su convicción de creer a Dios, pienso que Dios, hay cosas que Dios usa para que nosotros guiamos y miremos que Él sí existe. Porque en la iglesia cristiana, nosotros hablamos de aquí, hay mucha gente que duda, alaban a Dios, pero dudan que Él existe. Pero ¿qué más prueba de que Dios existe? Es que mira hermano, Hoy no lo mire, dime. comamos el pancito. Y ese es mi punto. Hay enfermedades que vinieron para quedarse. A pesar de que uno sana espiritualmente, como estoy yo sana de mi oído, que no me molesta, como está el pastor Marrero, que aparentemente está bien, ¿verdad? Como estuvo Julio Melgar, que sanó espiritualmente, pero su enfermedad no salió de su cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Que sí hay enfermedades que vinieron para quedarse. No necesariamente que es que la persona no tiene fe o que no cree en la palabra. Ahora, cuando tú anhelas algo con todo tu corazón y tú constantemente estás buscando eso, y Señor sana, y quiero lograr, el Señor puede obrar en tu vida. Por eso que yo decía al principio, ¿va? Que uno, cuando tiene una conexión directa con Dios, Dios te va a decir si te va a sanar o no. El punto es que tú recibas la respuesta de parte de Dios, ¿va? Porque mire, yo podría, me agarro una enfermedad ahorita, Señor reprenda al diablo, me agarro un cáncer y me está matando. Y me empieza a de verdad, y empiezo yo a decir, ¿por qué me tengo que quejar tanto yo si yo ya viví 49 años? Si Cristo solo vivió, ¿qué? 33, 34 años. Hay muchos que no llegan ni a 20. O sea, ¿por qué me tengo? Ya lo que, mire hermano, por eso es que es tan importante que cada minuto que nosotros tengamos en esta vida, prediquemos. Porque se va a acabar el tiempo. Se va a acabar. Yo voy para 50. Yo no sé cuánto voy. Y si voy a morir de 60, lo que me queda son 10. Como decía mi pastor, ¿usted cree que yo soy bruto? De alejarme de Dios ahorita a estas alturas. No. Ahora que más me voy a acercar. Porque yo no voy para joven, yo voy para terminar mi vida. Entonces es algo que uno tiene que estar consciente. Ahora sí. Mire, mi punto es que no hay enfermedad que se pueda someter o oponerse a Dios, siempre y cuando Dios quiera. Por eso que le dije al principio, lo primero que le decían al Señor es, si tú quieres. Es más, mire, cuando usted ore por una persona que está enferma, lo primero que tiene que decirle es esa frase, si tú quieres. Porque hay enfermedades que son para glorificar el nombre del Señor. Porque al mismo Jesús vinieron y le preguntaron, le dijeron, ¿quién pecó?
¿Su papá o él? Y él le dijo, ni su papá, ni él. Él está así para que Dios sea glorificado. Y ahí mismo le dijo, se sana. ¿Me entienden? Entonces, en realidad la cuestión de las enfermedades, como decía el pastor, decir que una enfermedad no se puede ser sanada en el nombre de Jesús, está un poquito fuerte, porque como dice la Biblia, pues, por sus llagas fuimos sanados. Y en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla. Y eso incluye todo espíritu que quiera hacerle daño a un cuerpo. Entonces, ahora, puede ser el caso de Pablo, el caso de Job, que lo sabemos muy bien cómo fue el maneje y maneje de eso. El de Pablo sabemos que Pablo ni le hizo falta ni no le hizo. A algunos le daba lástima, pero Pablo siguió predicando. Él no estaba enfocado en eso. ¿Ah? Claro, Pablo lo que quería era llegar al cielo, a él no le importaba. ¿Para qué quería ojos? Él para el cielo iba. Es más, vio el cielo sin poder ver bien. Y nosotros con estos ojotes que tenemos y no vemos, pero ni un ángel. Miren, me pasé. Amén o no amén. Bien, damos gracias al Señor. No sé si hay alguien en línea. No está Katy. Katy, te extrañamos, mija. Te extrañamos de verdad. No sé cómo le vamos a hacer. Voy a tener que ir a hablar con el manager de Walmart yo. Bendiciones para cada uno de los que están en línea. Dios les bendiga, Dios les guarde.